El encargo de este ejercicio consiste en realizar un manual constructivo. Este grupo está conformado por María Gracia Peña Cuba, Valeria Pacheco Melgar y Andrea Silva Rollero. En este ejercicio se presentará de forma didáctica y útil un manual constructivo. Se hablará acerca de los equipos de protección personal, los equipos de construcción, las herramientas para ejecutar las obras y cada fase de la construcción de una vivienda unifamiliar que cuenta con un nivel. Antes de empezar con el manual, cabe resaltar la importancia del uso del equipo de protección personal. Es importante utilizar los equipos de seguridad o protección personal antes de realizar cualquier trabajo constructivo para evitar cualquier tipo de accidentes. Los elementos principales son casco, lentes, zapatos, punta de acero y guantes. Para empezar, se realizarán las obras provisionales, las cuales son aquellas construcciones que no forman parte de la obra, pero que pueden ser necesarias para el proceso constructivo, que prestan utilidad exclusivamente durante el periodo de la construcción y son retiradas una vez finalizadas. Algunas obras provisionales que serán necesarias para el comienzo de esta obra son una oficina, un almacén para guardar las herramientas, la implementación de servicios como baños químicos y un cerco perimetral, asimismo instalaciones eléctricas y de agua. Obras preliminares. Primero se empezará con la limpieza del terreno, la cual se hará para preparar el lugar donde se va a construir, quitando los residuos, escombros, hierbas y malezas. Las herramientas que se utilizarán para realizar la limpieza son pico, pala, rastrillo y azadas. Luego se colocarán los residuos en una carretilla con ayuda de palas y así se llevará los restos a la zona previamente destinada para la colocación de los materiales. El nivelado en la construcción es el proceso en el cual se determina el desnivel entre dos o más puntos. La nivelación de terreno se debe realizar antes de comenzar una actividad de construcción, considerando las medidas plasmadas en el proyecto y los planos de obra. Se puede fijar un nuevo valor llamado cota, en el cual ésta relaciona cada uno de los puntos tomando uno como referencia. Las herramientas que requiere este proceso son manguera, guantes, balde y estacas. Para realizar un nivelado correcto, se debe preparar el terreno. La manguera se debe trasladar llena de agua, evitando la presencia de burbujas interiores. Se puede realizar esta preparación con un balde para que en la manguera no ingresen burbujas, y si es que las hubiera, se deben eliminar. Luego está la colocación de estacas. Las estacas de 1,50 m de alto se deben de colocar en los lados y las esquinas del terreno. La profundidad a la que deben estar enterradas debe ser lo suficiente para que éstas tengan mayor estabilidad. Se debe de verificar con una plomada que estén verticalmente. Después, la manguera es extendida hacia las estacas ubicadas más cerca una de la otra, donde se marque el nivel cuando el agua se haya ordenado. Se realiza de tal forma que los niveles de agua de la manguera tienen que quedar igualados con el metro de la primera estaca y el otro extremo se coloca sobre la segunda estaca. Finalmente, se mide la distancia entre el terreno y la marca que se hizo. El desnivel se conoce por la diferencia con el metro marcado en la estaca que está de referencia. Trazo y replanteo. Previamente a la construcción de una casa o edificio es imprescindible realizar un replanteo. Primero debemos haber planteado el proyecto, los permisos necesarios y la dirección de la obra. Consiste en trazar o hacer una marca sobre el terreno elegido, los elementos de la obra que se describen en el proyecto y en los planos. En las herramientas tenemos la escuadra grande, la regla, la estaca, la cinta métrica metálica, la escuadra pequeña, el cal, el alambre, clavos de 2 pulgadas, la plomada, el cordel de algodón, el lápiz, el martillo y la wincha. Pasos para el replanteo y el trazo. Primero, la ubicación y adecuación del lote. Previamente al replanteo se debe considerar lo siguiente: el título de propiedad, la cédula catastral, el estado parcelario, además la limpieza del terreno, la nivelación, tomar el punto de referencia en donde se va a ubicar y también identificar las medidas del terreno, tanto de largo como de ancho, y dejar un espacio para la zanja. Segundo, la colocación. Colocar las balizas de forma paralela al límite del área donde se construirá la vivienda. Poner otra baliza y colocarle un tornillo con la suma del ancho del primero para que éste forme una línea recta. Usar el método de colocación de las demás balizas según las medidas del plano de construcción en cada uno de los cimientos del terreno
que debe ser ejecutado por un especialista. Tercero, el trazo. Cuando ya estén colocadas las balizas, debemos amarrar con cordel todas ellas y llevarlo hacia cada baliza. Esto permite dibujar los ejes de los muros de los planos, luego con la ayuda de una plomada, marcarlo con cal, tizo, yeso, para realizarlo con mayor precisión. Finalmente, el trazo realizado servirá como referencia para el proceso de la siguiente excavación. El tipo de cimentación que se utilizará en esta vivienda son las superficiales, en la cual usaremos la zapata conectada. Pasos para realizar la cimentación de la zapata conectada. En primer lugar se encuentra la excavación del terreno, que se hace hasta encontrar el suelo adecuado para cimentar. Y luego se encuentra la aplicación de la mezcla de cemento de arena 1 en 5 que se vacía a un soldado de 2 centímetros de espesor. Luego se coloca la malla de acero en el fondo de la excavación. En la tercera fase se colocan los refuerzos de acero de las columnas ubicadas de acuerdo a los cordeles indicadores de los ejes del trazo, debidamente fijados. Finalmente se realiza el vacío de concreto de las zapatas y vigas de conexión hasta el nivel indicado. Se realizó el plano de la cimentación de zapata conectada y también se realizaron los cortes que ayudarán para el proceso constructivo. Después de haber realizado el cimiento de la zapata, se continúa con el sobrecimiento, cuya función es apoyarse en la estructura de los muros, y además la proporción del ancho debe ser igual. El concreto que se utilizará para el sobrecimiento será de concreto armado. Las herramientas y equipos que se utilizarán para este proceso son la pala, mezcladora, vibrador, carretillas y también los encofrados que serán de madera. Pasos para el sobrecimiento. Primero se comienza con el armado del encofrado. Para esto se deberá verificar que las tablas de madera se encuentren en un buen uso. En la cara externa, las tablas deben estar unidas por barrotes separados cada 60 centímetros para que asegure la estabilidad del concreto. Y en la cara interna, las tablas no tienen que presentar residuos de concreto endurecido y es mejor que presenten un aditivo para que facilite el desencofrado. A medida que van colocando las tablas, tanto los fierros de la columna y del sobrecimiento tienen que quedar al centro de la distancia entre ambas caras para que haya un adecuado recubrimiento. Luego se debe utilizar separadores de madera en la parte inferior y también en la parte superior del encofrado para tener un ancho adecuado. Y por último, las caras se apoyan hacia el piso con los barrotes inclinados para darle mayor consistencia al encofrado. En la segunda fase se realiza el vaciado, que primero se debe realizar la mezcla del concreto armado y luego se realiza el vacío de la mezcla dentro del encofrado hasta llenarlo en cada lado. En la fase 3, para la vibración del sobrecimiento, se debe asegurar que la mezcla que se vació en el encofrado sea homogénea. Después se hace uso de la vibradora eléctrica para que la mezcla llegue a distribuirse en cada extremo del encofrado. Finalmente se encuentra el curado, en donde se debe humedecer el sobrecimiento con la manguera de agua para que de esta manera estemos seguros de que no se raje o se derrumbe. Seguidamente se continuará con la realización de los muros portantes. Para realizar este proceso se utiliza el ladrillo King Kong de 18 huecos y el mortero. Es importante mencionar que antes de empezar con el proceso del muro portante, se debe considerar la selección de los ladrillos. Pasos para el muro portante. Preparación de los ladrillos. Un día antes de realizar el levantamiento del muro, cuando el ladrillo llega a la obra, se debe mojar con agua aproximadamente 20 minutos y luego se deja reposar. Asimismo, se debe preparar el mortero, que es fundamental para la fortaleza del muro portante. Se utilizará el mortero 2, cuya proporción es 1 en 4. Seguidamente se hará el emplantillado, que se realiza antes del asentado de ladrillos, que consiste en colocar la primera hilada de los muros sobre el sobrecimiento. Este proceso se realiza para conocer cuántos ladrillos entrarán en la muestra y especialmente para saber el cartaboneo. Asimismo, permite conocer las juntas verticales que van de 1 centímetro a 1.5 centímetros. Para la construcción del muro se realiza la primera hilada, que se colocan los ladrillos maestros en los extremos de los muros al levantar. Para esto se deberán aplomar y nivelar. Antes de realizar el asentado de los ladrillos, deben estar alineados con un cordel
Con este se estira entre los ladrillos de los muros maestros. Luego sigue el asentado del ladrillo. Luego de haber alineado los ladrillos y con la mezcla ya lista, con un badilejo se toma la mezcla y se coloca de manera uniforme sobre el sobrecimiento, y la longitud no debe ser mayor a 80 centímetros. Posteriormente se colocan los ladrillos sobre la mezcla y se presiona ligeramente hacia abajo para que asiente la mezcla. Asimismo, se deja un espacio entre el otro para realizar la junta vertical. Recordar que se está trabajando con muro dentado, en el cual el ancho que debe contener como máximo es de 5 centímetros, ya que si es mayor se producirá cangrejeras. Asimismo, recordar que la altura máxima que se debe realizar por cada jornada de trabajo es de 1.30 metros. Pórticos columna. Después del tema de cimentaciones y la zapata aislada, sigue la continuación de la columna, que se complementa con el sistema constructivo en la estructura. Las columnas de concreto armado son aquellos elementos verticales que soportan fuerzas de compresión y flexión. Además, pueden transmitir cargas a la estructura, a la cimentación, ya que es uno de los elementos más relevantes en cuanto al soporte y requiere de mucho cuidado. Para la columna se necesita la preparación del concreto, que consiste en el cemento, arena gruesa y piedra chancada. En las herramientas tenemos el martillo de goma, la pala, el balde, la wincha, el nivel de mano, la plomada, el serrucho, el martillo, clavos de 2 pulgadas, el taladro, el alambre y la varilla de 5,5 milímetros. Pórticos columna. En la fase 1 tenemos la colocación del encofrado. Primero se debe tener en cuenta la colocación de los estribos y ajustarlo con el alambre. Luego se elaboran las boquillas y las cuadras de replanteo para poder asegurarlo con los clavos en la base de la columna de los tableros laterales. Se debe considerar dejar en la parte inferior una pequeña ventana para comprobar que el concreto haya llegado hasta el fondo. En la fase 2, la compactación, mientras la columna se funda se deberá compactar bien el concreto con vibración de inversión y en el exterior dar golpes con el martillo de goma. En la fase 3, el vaciado, tenemos que vaciar la mezcla del concreto de manera constante hasta llenarlo en cada lado y esquina. Fase 4. La mezcla en el encofrado está uniforme. Luego se utiliza una vibradora eléctrica para que de esta manera se acomode a la mezcla. En la fase 5, el desencofrado es el retiro del molde que deberá de estar durante 24 horas para poder evitar que se derrumbe. En la fase 6, el método de curado, un día antes de haber sacado el desencofrado, se tiene que mojar la columna con la manguera de agua para que el concreto bote agua que compone y así evitar que se quiebre. Vigas soleras. Después del tema de columnas sigue la continuación de las vigas, que se complementa con la parte superior de la estructura. En este caso, para la casa se utilizarán las vigas soleras. En las herramientas tenemos el balde, los clavos, la varilla, el martillo, la escuadra, el martillo de goma, la wincha y el correr de nivel. Losas. Para el siguiente paso se procede con la realización de la losa, que son estructuras de concreto armado que sirven como techos en una construcción. Es importante mencionar que existen varios tipos de losas como la maciza, la nervada y la aligerada. En este caso utilizaremos para la casa la losa aligerada. La preparación de concreto para las losas de concreto armado es la siguiente: arena gruesa, piedra chancada, agua y refuerzo interior de varillas de acero. Las herramientas que se utilizan son el martillo, el clavo de 2 pulgadas, la wincha, el balde, la pala y el correr de nivel. Procedimiento para viga y losa aligerada. En la primera fase tenemos el refuerzo de acero, el cual consiste en que las vigas deben tener un refuerzo de manera longitudinal que va paralelo a la viga y al ancla de sus extremos. En la segunda fase tenemos el unión de muro y viga, el cual consiste en que el muro portante deberá colocar separadores para que tenga un espacio entre el muro y el fierro. En la fase 3 del encofrado, primero se colocan los pies derechos, los cuales soportarán el encofrado. Su medida será de 2 y 3. Para poder asegurar los pies derechos, se colocan las cuñas de madera que van de manera horizontal. En la fase 4 tenemos la colocación del ladrillo y fierro en techo, el que entabla el techo, y de haber colocado el fierro de las vigas, se comenzará con la colocación de los ladrillos. Para ello se colocarán los ladrillos uno detrás de otro para que de esta manera no ingrese el concreto durante el vaciado. El fierro que se utilizará para el techo está compuesto de viguetas y el de temperatura. En la fase 5, para obtener el concreto, se deberá tener en cuenta el cemento, la arena gruesa, la piedra chancada y el agua. Luego se realiza el vaciado de la mezcla dentro del encofrado, de manera constante hasta llenarlo en cada lado.
En la fase 6 del vibrado, se debe utilizar un vibrador mecánico, para que así la mezcla pueda distribuirse de manera correcta. En la fase 7 del desencofrado, la losa del techo debe estar nivelada y tiene que permanecer dentro de 24 horas y después se sacan los lados laterales. En la fase 8 del curado, en esta última fase la losa debe ser curada de manera constante con una manguera de agua, ya que es importante que esté húmedo y por lo menos curar la losa durante 7 días para que se eviten rajaduras. El entrepiso es la estructura que separa los espacios de forma vertical, es decir, forman los pisos en una construcción. Estas losas deben ser capaces de resistir y sostener las cargas impuestas, como el mobiliario y los usuarios en la edificación. La primera fase para realizar un entrepiso es la diagramación. Se debe hacer una diagramación que indique la ubicación con medidas exactas de las 5 vigas de maderas transversales que en este caso irán en el proyecto. Fase 2. El trazado. Se debe de trazar la ubicación correspondiente de las vigas para que encajen en los tableros estructurales. Fase 3. Instalación de pieza de apoyo. En esta fase es donde se realiza la instalación necesaria de la pieza de apoyo. Fase 4. Cortar y fijar vigas. En esta fase es donde se realiza el corte y la fijación de las vigas. Y fase 5. Fijación de recubrimiento. En esta fase se fija el recubrimiento. Para la realización del Long Studio 30×40 se usará como sistema el machembrado. De esta forma se ensamblará tablas de madera cepillada por medio de rebajes y cortes en sus cantos para lograr una superficie lisa, uniforme y sólida. Realizamos un detalle de muro confinado, losa maciza y madera. Finalmente se colocará el techo, que se comprende como un conjunto de disposiciones constructivas de la parte superior de una edificación, que tiene como función proteger el interior del clima y la humedad. En este caso se utilizará techo a 2 aguas de madera, la cual es una estructura arquitectónica compuesta por planos inclinados en dirección descendente, unidos en la parte superior central por una cumbrera, permitiendo la evacuación adecuada del agua en caso de precipitaciones. Para estructura de madera para techo a 2 aguas. Fase 1. Determinación de pendiente. Antes de empezar, se debe verificar que la separación de las paredes de apoyo sea la que se indique en el plano. También es fundamental que las paredes estén rectas y aplomadas. Luego se debe determinar la pendiente del techo a 2 aguas. Se mide de una proporción vertical a horizontal. Para esta vivienda se le otorgará una pendiente de 45 grados. Fase 2. Trazado de cerchas. En esta fase se debe trazar el diseño de las cerchas en el piso y fijarlas para que tengan la misma proporción. Una vez que se midan, se corten con las piezas necesarias para armar las cerchas. Fase 3. Realización de placas conectoras. Cortar y clavar las placas conectoras de acuerdo a las escuadrillas de los componentes de las cerchas y los detalles de unión. Para realizar estas placas se hace una plantilla de papel marcando la ubicación de los clavos para luego que éstas sirvan de guía para poner los clavos en la placa conectora. Se debe considerar que hay uniones en las que las placas son simétricas y asimétricas. Fase 4. Unión e instalación de cerchas. Armar las cerchas colocando los componentes sobre las piezas que fijamos al piso en la fase 2. Primero agregar las placas de un costado, luego las piezas de madera y por último las placas del lado contrario. Se instalan las cerchas y frontones aplomados y se fijan en los extremos con conectores Simpson H3 o H2.5A. Y finalmente la fase 5. Instalación de correas. Para la fase 5 se debe instalar las correas espaciadas como máximo a 45 centímetros. Una vez que se haya realizado la estructura de madera para el techo 2 aguas, se instala el termotecho encima de la estructura de madera. El termotecho es una gama de paneles metálicos aislantes para coberturas autoportantes. Las dos caras son de acero prepintado y núcleo poliuretano, rígido inyectado a alta densidad. La cara exterior responde a un apropiado comportamiento estructural de panel como cobertura, mientras que la cara interior funciona como cielo raso arquitectónico. Como características principales, en la cara exterior e interior tiene material acero zinc-alum, espesor 0,50 y 0,40 milímetros, cara exterior e interior respectivamente, pintura poliéster líquida de espesor 25 micras sobre primer uretano. Colores, hay diversas variedades de colores dependiendo de la preferencia: azul, blanco, rojo, verde, gris, etc. Tipo y herramientas necesarios: plancha de termotecho, taladro y pernos. Instalación de termotecho. Fase 1. Determinación de área. Se debe determinar las medidas del área de la cual va a necesitar termotecho. Importante, se debe considerar que los termotechos se pueden autosoportar hasta distancia de 3 a 4 metros de largo sin ningún apoyo transversal.
Fase 2. Corte. En la fase 2 es donde se realizan los cortes con la proporción necesaria para el área del techo. Es importante resaltar que si bien estas coberturas metálicas son prefabricadas, pueden adherirse a la preferencia del usuario. Fase 3. Colocación y fijación. Finalmente se colocarán las planchas una al lado de la otra. Una vez colocadas se deben asegurar las puntas con unos pernos autoperforantes. Luego darle una distancia entre 50 y 70 centímetros entre perno y perno. Esto permite que el termotecho tenga una mejor resistencia de la flexibilidad y que no existan pandeos en la parte inferior.